Muy buenos días, queridos compañeros, queridas compañeras, amigos, amigas que nos acompañan en este día, que creo que es un día muy especial. Saludo muy especial a Pedro Solines, secretario nacional de la Administración Pública, Carlos Ochoa, superintendente de Comunicación y presidente de la Función de Transparencia y Control Social. También un saludo muy fraterno a nuestros invitados internacionales, Marcos Lindenmayer, representante de la Contraloría General de la Unión de Brasil, Andrea Ruiz, directora jurídica del Consejo de la Transparencia de Chile, Jaime Campos, comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública de El Salvador, Fernando Castañeda, adjunto de Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo de Perú, que han tenido la amabilidad de acompañarnos en estas jornadas y de quienes espero, por supuesto, que tengan una excelente estadía en este hermoso país, en esta hermosa ciudad. Ojalá que, aparte de trabajar, tengan la posibilidad de conocerla un poco, si es que no han estado antes, por supuesto. Es un día muy especial para la Defensoría del Pueblo y también creo que para toda la institucionalidad, porque estamos llevando adelante estas jornadas que se constituyen pues en las cuartas jornadas, digamos, de la transparencia. Desde que llegamos a la Defensoría del Pueblo quisimos instituir una semana, la Semana de la Transparencia, tratar de hacer tangible la transparencia en unas jornadas en las que podamos compartir algunos temas de interés general. Ciertamente la transparencia es un derecho que se plasma en el derecho a acceso a información pública, es una obligación de las instituciones que se plasma en la gestión transparente que se debe llevar adelante, pero sobre todo es un interactuar entre la institucionalidad y la sociedad para generar confianza, porque si es que la sociedad no encuentra una gestión transparente, si encuentra que el derecho a acceso a información pública no se cumple con los estándares que deben cumplirse, vamos a tener una sociedad que no va a confiar en las instituciones, y esto por supuesto no es deseable para ninguna sociedad, y por eso como Defensoría del Pueblo nos hemos empeñado tanto en institucionalizar la Semana de la Transparencia. Cabe señalar también que para las personas que no están presentes, nos están siguiendo por streaming, estamos conectados a nuestra página web institucional de la Defensoría del Pueblo, www.dpe.gov.es, y también a la página web de la Red de Transparencia Internacional, así que estamos conectados internacionalmente también con este evento. Seguro otros países que trabajan cercanamente el tema de la transparencia nos están dando seguimiento, así que estamos muy contentos por este asunto. En este año, la Semana de la Transparencia toca un tema muy especial, y es el tema de la información reservada. Debemos decir que yo me siento, en general les digo que me siento muy satisfecho, porque quizás como pocos temas hemos caminado tanto en la Defensoría del Pueblo respecto a un derecho como es el tema del derecho a acceso a información pública. No me voy a detener en esto, pero solamente indicarles que hasta hace poco tiempo, cuando llegamos a la institución, el porcentaje de instituciones que cumplían con la obligación de presentar la información pública era muy bajo. El año anterior a que nosotros estemos habían presentado el 20% de las instituciones la información pública. Este año alcanzamos el 90%, y esto ciertamente es muy importante. Otro de los datos que nos indican cómo hemos avanzado es que cuando llegamos, el conteo de la información pública, el control, si se quiere de alguna manera, o la revisión del registro de la información que nos era entregada era manual, y para esto debíamos tener muchos recursos humanos para poder hacer una mínima intervención de control del registro. Actualmente ya contamos con un software, lo hemos levantado con la cooperación de Eurosocial, con quienes hemos trabajado juntos de la mano todos estos años, y actualmente contamos con un software que nos permite ya tener en mucho menor tiempo información mucho más avanzada con respecto a cómo se está cumpliendo el derecho de acceso a información pública en el Ecuador, y en unos momentos más yo les voy a dar unos datos que a ustedes les va a señalar esto. Y en tercer lugar, quería llegar a este punto, que teníamos un articulado en la ley que era un saludo a la bandera, que era el articulado que nos señalaba cómo debe llevarse adelante
el acceso a la información reservada, mejor dicho, cuál es el tratamiento de la información reservada en el país. Y este articulado que consta en la ley no se cumplía de ninguna manera. Ninguna institución informaba a la Defensoría del Pueblo sobre la información reservada que tenía. Actualmente ya tenemos la información que nos ha sido dada por las instituciones respecto a la información reservada, sobre lo cual va a tratar este evento, así que vamos a tener la posibilidad de conocer en más detalle y yo también haré alguna referencia específica al respecto. No quiero dejar de reconocer en esta semana de la transparencia también todas las alianzas que hemos tenido, las alianzas para llevar adelante el trabajo. Creo que una alianza muy importante ha sido la que hemos mantenido con la Secretaría Nacional de la Administración Pública durante estos 2 años, con quienes hemos gestionado, nos hemos planteado la creación de herramientas, de protocolos, de estándares, porque la Secretaría Nacional de la Administración Pública tiene la misma obligación que la Defensoría del Pueblo respecto a los órganos del Ejecutivo. La Defensoría del Pueblo la tiene respecto a toda la institucionalidad del país, así que nos hemos juntado para potencializar nuestras fuerzas y creo que en estos 2 años esta alianza ha sido realmente importante para poder incrementar el cumplimiento del derecho de información pública y de acceso a información pública en el país. Y ahora pues tenemos la buena noticia de que hemos cumplido 2 años con el convenio y ya con la presencia de Pedro Solines, del nuevo secretario general de la Administración Pública, vamos a renovar este convenio y esta es una gran noticia, me parece que no solamente para nuestras instituciones, para toda la institucionalidad y para la ciudadanía en general. Creo que con esta pequeña introducción me gustaría ciertamente mostrarles algunos datos con respecto al informe anual sobre el cumplimiento del derecho de acceso a información pública. Hay que recordar, por favor, que todas las instituciones tienen la obligación de presentar a la Defensoría del Pueblo hasta el 31 de marzo, mejor dicho, hasta el último día laborable del mes de marzo, la información pública, vamos a detallar cuál, y por lo tanto el informe que vamos a revisar tiene que ver con la gestión realizada en el año 2014. El próximo año presentaremos sobre este año que estamos viviendo, el año 2015. Esta es una obligación que se encuentra en la LOTAIP, ¿no? Indica que, si le regresan por favor, que le corresponde a la Defensoría del Pueblo la promoción, vigilancia y garantías establecidas en esta ley. Se establecen 7 atribuciones y van señalando las atribuciones, pero nos detenemos en una que dice elaborar anualmente el informe consolidado nacional de evaluación sobre la base de la información publicada en los portales o páginas web. Es decir, como Defensoría del Pueblo tenemos la obligación de hacer este informe anual, elaborar anualmente el informe respecto a la información que recibieron las instituciones o cómo se encuentra en sus páginas web señalada la información. Sigamos, por favor. Y vale la pena también señalar que el artículo 12 de la LOTAIP indica que la información que se debe generar hasta el último día laboral del mes de marzo versa sobre 3 ítems. Información del periodo anterior sobre el cumplimiento de las obligaciones que le asigna la ley a cada una de las instituciones, el detalle de las solicitudes de acceso a la información y el trámite dado a cada una de ellas. Cuando la ciudadanía solicita a las instituciones la información, tienen que decirnos cuál es el detalle, qué información se ha solicitado y cómo se ha cumplido con el derecho. Y en tercer lugar, lo que les indicaba antes, que no se cumplía de ninguna manera el informe semestral actualizado sobre el listado índice de información reservada. Ya van a ver en detalle, pero cuando una institución tiene información reservada que está respaldada por la ley, tiene que levantar un listado índice y este listado índice debe ser dado a conocer a la Defensoría del Pueblo. Estos 3 ítems son las obligaciones fundamentales que tienen que cumplir las instituciones con la Defensoría del Pueblo hasta el último día laboral del mes de marzo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Sigamos, por favor. Lo que les indicaba, con el apoyo del programa de Eurosocial, se ha diseñado una aplicación informática disponible desde febrero del 2015. Este año pudimos ya contar con esta herramienta informática, está en la página web de la Defensoría del Pueblo,
toda la información que permite el registro y el procesamiento de la información, a través del cual las entidades poseedoras de información pública han presentado sus informes anuales. Esto significa que este informe anual que yo tengo en mis manos y que es entregado el día de hoy a la Asamblea Nacional está publicado en la página web, además con todo el detalle. Es decir, ya no hay información pública en el país en este momento que no se pueda consultar directamente por la página web para que ustedes puedan conocer en cualquier institución, estamos hablando hasta la última junta parroquial, por decir de esta manera, en un cantón alejado, con respecto a cómo ha cumplido con la información pública y no tiene que ser solicitada formalmente a la Defensoría del Pueblo ni a ninguna institución. Es suficiente con que ustedes ingresen a la página web y van a encontrar la información pública detallada, y creo que esta es una gran noticia ciertamente para la sociedad. Sigamos, por favor. Ahí está una imagen del sistema informático. En esta parte hay que decir que las instituciones cuentan con una clave, con un registro de acceso para seguir alimentando la propia información. Sigamos, por favor. ¿Y cuáles son los resultados? Los principales resultados. No terminaríamos en todo el día, ciertamente, si yo me pongo a detallar todos los resultados. ¿Cuáles son los principales resultados del periodo evaluado? Vamos a dar una revisión al respecto. Voy a seguir mi presentación, les pido mil disculpas un momento, porque he tenido muy lejos la pantalla. Gracias. Fíjense ustedes que en el año 2012, la primera vez que nosotros recibimos a la institución, luego de hacer un catastro, porque además del catastro era inadecuado respecto a cómo se manejaba, luego de pulir el catastro, digamos, en el año 2012 tuvimos una presentación del 78%. En el año 2013 bajó el porcentaje al 74%, y esto tenía una explicación. Fue año de elecciones, fue año en que las autoridades, especialmente de los gobiernos locales, cambiaron, y muchas de las instituciones perdieron el hilo de continuar con las informaciones. Pero este año, en el año 2014, hemos logrado subir al 89,88% respecto a las instituciones que han presentado el informe. Y este es el porcentaje más alto que hemos tenido en toda la historia. Y me parece que vamos a seguir ciertamente subiendo por el trabajo cercano que hemos hecho con las instituciones, las capacitaciones a su personal para poder cumplir con este derecho. Sigamos, por favor. Un pequeño detalle con respecto al cumplimiento, respecto a las funciones del Estado. Tenemos que las funciones de ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y de transparencia y control social han cumplido con el 100%. Esto ciertamente es una excelente noticia, el cumplimiento del 100% respecto a las instituciones centrales de las funciones del Estado. También es una gran noticia cómo ha crecido el porcentaje de cumplimiento de los gobiernos autónomos descentralizados, del 92%. Jamás se había llegado a un porcentaje de esta naturaleza, pero en donde aún tenemos algunos problemas son con otras instituciones públicas, en donde tenemos un porcentaje no presentado del 28%. Generalmente se refiere a empresas públicas creadas por los gobiernos autónomos descentralizados. No únicamente, pero gran parte del porcentaje descansa en estas empresas públicas, y por lo tanto yo creo que es absolutamente necesario dar seguimiento, hacer un trabajo mucho más cercano, constructivo, por supuesto, para el cumplimiento también del acceso a información pública por parte de estas empresas. Sigamos, por favor. Quizás va a parecer muy pequeño, pero ustedes tienen en pantalla un detalle del cumplimiento por parte de conformidad con la distribución territorial zonal del país. Me parece que es digno de rescatar el cumplimiento de provincias, que todas las instituciones de esa provincia cumplieron. Por ejemplo, el Carchi cumplieron el 100%, las instituciones de Chimborazo cumplieron con el 100%, de Pastaza cumplieron con el 100%, de Guayaquil, Durán y San Borondón cumplieron con el 100%.
y no es digno de destacar, por supuesto, provincias que estuvieron muy por debajo del porcentaje respecto a otras, por ejemplo, Orellana, el 71% de cumplimiento, y Morona Santiago, el 77% de cumplimiento, lo cual también tiene que llamar la atención de nuestra institucionalidad, de la Defensoría del Pueblo, para trabajar más cercanamente con las instituciones de estas provincias, precisamente para que den cumplimiento a sus obligaciones. Sigamos, por favor. Aquí tenemos, en este cuadro nos refleja un detalle, digamos así, de cómo fue cumplida la información. Ustedes recuerden, como les había dicho antes, la ciudadanía, cualquier persona, tiene la posibilidad de solicitar que se le entregue información que posea la propia institución. Así que se le puede contestar positivamente o negativamente. Las solicitudes respondidas que entregaron información corresponden al 88%, es decir, 88% de las solicitudes que se presentaron se entregó la información adecuadamente. Las solicitudes respondidas que negaron la información corresponde al 5%. No significa esto que la negativa de la información necesariamente haya sido ilegítima. Se puede negar información también legítimamente por diversas razones, ya vamos a ver también en detalle. Lo que no corresponde, lo que es inadecuado, es el porcentaje del 1% que dice que las solicitudes no fueron respondidas. Es decir, no se respondió a la solicitud y eso no es correcto. En 529 casos de solicitudes presentadas no se respondió a la solicitud. Y no hemos podido procesar adecuadamente un 6% que corresponde a solicitudes informadas y reportadas con errores. Las instituciones nos remitió las solicitudes de información que indicó que les llegaron a sus instituciones, pero no se entiende cuál fue la respuesta, nos reportan con errores, no sabemos si fue positiva, si fue negativa, es una información incompleta y es también necesario llamar la atención con respecto a este ítem. En total hubo 56.239 peticiones de acceso a información pública. La mayor parte de estas solicitudes fueron presentadas en la función ejecutiva y esta a la vez la función ejecutiva la que mayor porcentaje tiene en cumplimiento de la entrega de la información. Si ustedes ven en la función legislativa baja el porcentaje ciertamente, pero tiene también un porcentaje alto de cumplimiento de entrega de la información. Posiblemente nos llama la atención la función electoral en donde prácticamente no reporta entrega de información, es decir, no nos está reportando, no sabemos si esto es adecuado o no, o si efectivamente la función electoral no recibe pedidos de acceso a información, esto habría que verificar, pero no nos está reportando cuáles son las solicitudes de acceso a información. Y los otros parámetros que están en pantallas pues se manejan dentro de los cánones normales, por decir de alguna manera. Siguiente, por favor. ¿Y cómo se está resolviendo? ¿En qué tiempo se está resolviendo las solicitudes de acceso a información? Me parece que esto también es importante señalar. La función ejecutiva es la que más rápido responde a las solicitudes que se le presentan. Tiene un promedio de respuesta de 5.27 días. 5 días prácticamente responde la función ejecutiva a las solicitudes que se le presentan. La función judicial es la que más está demorando en responder las solicitudes de información con un promedio de 15 días. Hay que señalar que la ley da 10 días para responder y se puede prorrogar por 5 días más. Es decir, no estamos frente a una tragedia, frente a los números que estamos presentando ciertamente, prácticamente se manejan en términos normales. La función legislativa se demora 12 días, la función de transparencia y control social se demora 8 días, casi 9 días, los gobiernos autónomos descentralizados 6 días y otras instituciones públicas 8 días. Este es el promedio con el que se está entregando y me parece que está dentro de los términos adecuados también. ¿Por qué se niega la información? Esto también es importante saber.
Si yo les decía que tenemos un porcentaje del 5% de negativa a la información, ¿por qué las instituciones indican que niegan información? El 31% indica que niega la información porque es información confidencial. Entonces, básicamente puede ser información personal o personalísima. El 24% indica que niega la información porque es información reservada. Indica pues que la ley le autoriza a negar esta información. Este es un dato que ya vamos a hacer referencia, también hay que confirmarlo, pero eso es lo que indican las instituciones, que el 24% dice que la información ha sido negada porque es reservada. El 18% indica que la información no está disponible en la institución o no es producida en la institución. Esto también es muy importante y es legítimo negar la información por esta situación, porque la ciudadanía tampoco puede exigir a la institución que produzca información para ser entregada. La institución tiene la obligación de entregar la información que consta en sus archivos, que está disponible, pero no tiene la obligación de hacer análisis o de levantar informes para entregar esa información. En el 15% la solicitud de información no es clara, indican que han negado porque no saben lo que realmente están pidiendo en las solicitudes de información, y el 11% indica que la información le corresponde a otra institución. No tengo esta información, le corresponde a otra institución lo que usted está solicitando, diríjase allá. Esto es básicamente, en términos generales, ustedes quienes tengan interés particular pueden revisar en detalle, como les decía, está colgada esta información en la página web, ustedes pueden revisar. Esto es básicamente la información general, pero queremos también hacer una referencia específica a lo que atañe a este evento que tiene que ver con información reservada. Tenemos que la ley nos indica que no procede el acceso a la información por motivos de seguridad nacional o por estar expresamente establecido en la ley. Esto es muy claro, la ley es expresa en este sentido. Si hay una razón de seguridad nacional o la ley señala que una información es reservada, pues efectivamente es así. Pero las entidades deben declarar la información reservada y llevar un registro de la misma. Es decir, las entidades no pueden decir únicamente esta información es reservada. Tiene que haber una constancia en un índice de que esa información es reservada, y el índice implica un registro de la información reservada. Esto es parte de la seguridad y la confianza a la ciudadanía, porque si es que no fuera así, cualquier persona solicitaría información y la institución que no quiera entregar simplemente diría, y legítimamente se trata de información reservada y no la entregaría. Pero esto debe ser verificable. ¿Quién verifica? La Defensoría del Pueblo. Cuando ustedes hagan un pedido de información y les indiquen que esa información no la entregan porque es reservada, diríjanse a la Defensoría del Pueblo y soliciten y digan: quiero saber si efectivamente esta información que me ha sido negada consta en un índice que debe haber sido entregado a la Defensoría del Pueblo en el que diga que es reservada. Y si la Defensoría del Pueblo le dice no tenemos ningún índice de esa institución, vaya nuevamente y reclame, puede hacerlo hasta judicialmente, porque esa información no tiene por qué ser catalogada como reservada si es que no ha sido informada de esta manera. De esta forma, la Defensoría del Pueblo consolida esa información en un listado índice de información reservada y enviamos, conforme nos dice la ley, esta información reservada a la Asamblea Nacional. Tenemos el gusto de decir que empezamos a realizar esta tarea, por fin, de enviar la información reservada a la Asamblea Nacional, y la Asamblea Nacional debe hacer un control político también de esta información reservada. Ya hay unos datos iniciales que nos indican que cuando las instituciones han señalado que no han entregado una información como reservada, pero luego encontramos, pasemos el cuadro por favor, luego encontramos, ahí ustedes tienen en pantalla, que existe un número de instituciones, en pantalla solamente están 16, si no me equivoco, son 32, son 35. 35 instituciones reportaron listados de información reservada. Son 35 las que se dirigieron a la Defensoría diciéndole: yo sí tengo información reservada, aquí está el listado índice y el número de temas que tengo reservado. Por ejemplo, ustedes tienen en pantalla, mencionemos los tres primeros. La Corporación Financiera Nacional indica que tiene 222 temas en reserva y nos ha presentado el listado índice.
La Procuraduría General del Estado indica que tiene 135 temas en reserva, ha presentado el listado índice. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones de igual manera indica que tiene 75 temas en reserva y son 35 instituciones las que nos indican que tienen temas en reserva. Lo que puede ser extraño es que a veces las instituciones han reportado que no han entregado información porque es reservada, pero no nos han reportado el índice de reserva. Y esto significa que debemos hacer un control. ¿Qué tipo de control? Primero, un control social. Es absolutamente necesario el control de la ciudadanía, el control de las organizaciones sociales respecto al cumplimiento de este derecho. Pero también es necesario un control político. ¿Quién cuestiona ciertamente de que las instituciones estén cumpliendo con su obligación de gestionar adecuadamente la información reservada? Es la Asamblea Nacional y por eso tenemos el gusto de presentarle para que la Asamblea Nacional realice un control político de las instituciones respecto a la información reservada. Y si es que encuentra que hay información, inclusive catalogada como reservada, que no debe ser así, pongo un ejemplo. Indica la ley que la información reservada tiene que constar en la ley, en la propia ley. Supongamos que hay un reglamento que indica que una información es reservada. Eso no es legítimo, lo sentimos mucho, pero un reglamento no puede decir si una información es o no reservada y por lo tanto una institución pública no puede catalogarla como reservada. Ese control también debe ser manejado políticamente y esperamos que la Asamblea Nacional lo realice. Y hay un control judicial. Si la ciudadanía, si ustedes no están de acuerdo con una respuesta en este sentido, tienen pues las garantías jurisdiccionales para llevar adelante y realizar un control judicial.